hermanas afables y las de proceso como yo, las que forman parte de este grupo, que no me pueden dejar sola, por favor. Les doy la bienvenida a este nuevo podcast. Hay un tema muy interesante, porque es un tema que a mí como que me da dolor de barriga cada vez que lo tocan. La pastora siempre se ríe cada vez que vamos a tocar ese tema. Cuesta Que se toque ese tema. cuesta Porque realmente yo les voy a someterte. decir algo, señores, es algo que yo detesto. De verdad. Aquí nos acompañan, como siempre, la hermana Meili y la pastora Kenia Demir. Y aquí su servidora Vanessa Alcántara. Gracias por vernos nuevamente. Ya más o menos ustedes saben cómo es que nos estamos manejando aquí. Aquí somos panas, somos amigas y ustedes son las que me defienden. Cero comentarios hate, por favor. Siempre amables, ámenme y defiéndanme. Que la pastora los va a leer. Entonces, pastora, hablemos de afables Pon tu punto empezando. y sumisión. ¿Cuál Mira, ya hemos hablado de la afabilidad varias veces, por eso lo vamos a tocar un poquito más adelante, ¿viste, Meili? Vamos, porque mira, a mí me da arrancarme la cabeza cada vez que a mí me tocan el tema de ella ser sumisa. rabia. Ella le ser sumisa. Ella le tiene una rabia al tema No, de la porque tú sumisión. tienes que ser sumisa y hacerlo. Tienes que ser sumisa. Pero, pastora, déjeme hablar, pastora. Porque mire, Desarróllate, pastora, cariño. pastora. Eso de ser sumisa, de que yo hago, de que mi esposo se me diga, vete por ahí, yo voy a decir, no, salta y yo voy a decir que tan alto. O simplemente porque es una autoridad, no solamente mi esposo, sino como que también en diferentes ámbitos he escuchado el tema de que uno tiene que ser un poquito sumisa. Entonces, yo no soy de la que se queda callada. Yo de verdad tengo ese problema. Tal vez Dios tiene que ayudarme ahí. Pero eso de la sumisión yo no lo entiendo. Yo no lo acepto al 100%. Creo que en teoría puedo ¿Estás oyendo leer. eso, Meli? Ella no. Espérate. No, pero que la verdad. Y no es mentir. La verdad. Déjame yo. No. Pero Pero es que que me da todo la barriga la palabra. y que tenemos que hablar de No. qué es la sumisión realmente. Vamos a plantearlo. Dame. La sumisión es la obediencia con cuidado, con respeto. Mira. ¿A qué peor? En esta versión de la Reina Valera en el original La griego pastora está dice, buscando para darme duro. ¿Usted oye? mira, cariño, tienes que estar subordinado. Eso es lo que dice la Biblia. Qué pena. Esa es la versión ¿Cómo vas a equivocada. lidiar con eso? Esa es la versión equivocada. Usted tiene que leer la versión correcta, Mato. Yo creo que usted está buscando la versión de la Biblia Vamos. Y cuando lo buscamos, por ejemplo, aquí veo que en otra dice, versión también. Dale, Meli. ¿qué es subordinarse? Voluntariamente a la autoridad de los demás, en este caso, a la autoridad. Asimismo, vosotras mujeres, está sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. O sea, Okay, yo voy a dejar de tener personalidad y carácter porque tengo que ser sumisa, sujeta, indolora, incolora y sin ningún tipo de sustancia No, es que Fíjate, no es para eso. que mi esposo llegue a los pies de Cristo. Mira, No. bueno, Es que obedecer con respeto. Es que la sumisión no es que tú no vas a tener voz. No es que tú vas a estar subyugada y que tú no vas a tener la oportunidad de demostrar tu opinión o de plantear tu opinión. No, es que obedezcamos con respeto. Que yo creo que ahí es que viene. No. Es que no se trata de eso. Es que no es decir no porque quiero decir no. Es que si yo voy a decir no, por ejemplo, yo tengo que plantearle el porqué del no. Pero también yo tengo que asimilar si el no se me rechaza. Es que tengo que recibir eso. Es que no puedo plantear algo. ella me mira a mí no como puedo que ya está plantear esperando que yo algo. salga. No puedo plantear algo con la expectativa de que se me va a mí a aprobar lo que estoy diciendo. Porque no necesariamente va a pasar así. Entonces, ahí vengo en la sumisión, es tener respeto por obedeciendo aquí a mi marido, pero obedeciendo primero a lo que la palabra dice, que es conforme a lo que la pastora empezó iniciando. Leyendo. Pienso que nosotros vamos, ¿cómo te digo? El tema es difícil en la sociedad en la que estamos, porque hay muchas ausencias de valores. Pensar en someternos con tanta diversidad
en lo que es la figura del marido, hay que confiar en el Señor para hacerlo. O sea, necesitamos entender que estamos hablando de un tema espiritual, ¿eh? El sometimiento no es un tema de la naturaleza humana. La naturaleza humana no se somete. El yo, pero tú no viste que el yo sacó a Dios de Edén. Eso fue el yo pienso. O sea, el yo del ser humano, del hombre y de la mujer, por default, no se somete. Entonces necesitamos entender en el podcast que estamos hablando de un tema que tiene que ver con la madurez espiritual. Van a haber miles de argumentos para tú no someterte. Ejemplo, tienes la razón, tienes la experiencia, opinas, te han aconsejado. Hay muchas razones para no obedecer, para no ser sumisa. Obedecer no, para no ser sumiso. Entonces, necesitamos preguntarnos en qué punto queremos encontrarnos con este versículo. O sea, ¿tú te quieres encontrar con en alguna vez en tu vida tú quieres encontrarte ahí? Sí, ahí tú te quieres encontrar. Bueno, No, seguro tú lo vas a leer, tú vas a seguir el Tengo que don. orar. Tiene que orar. Mira, me gusta ella porque ella, me encanta ella tiene que orar. Cuando tiene el lío, ahí es donde empezamos a vivir la consecuencia. No, pero pastor, es que yo tuve una amiga una vez que me dijo yo, mana, pero vamos a hacer tal cosa, que si yo cuánto, no era algo pecaminoso, no era algo contrario, no era algo. Ella me dice, tengo que hablar con fulanito para ver si me da permiso. Fíjate, lo primero es, ¿qué es el matrimonio a la luz del Señor? O sea, ¿nosotros nos casamos para tener sexo, para estar alegre, para vivir bien? ¿O nos casamos porque Dios dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, serán una sola carne y ellos? O sea, ¿quién inventa la institución del matrimonio? ¿Nosotros? No, no fuimos nosotros. Es Dios que establece el rol del matrimonio. El rol del matrimonio, fíjate que yo no te estoy hablando de hombre y mujer en este punto. El rol de matrimonio ante la sociedad es que dos personas se unifican de tal manera que se vuelven uno. El tema en este tiempo es que lo que Dios dice muchas veces sabe a nada, porque aquí todo el mundo quiere, no todo el mundo no. Yo no suelo generalizar. La mayoría de nosotros estamos llenos de opiniones de los demás y no de lo que dice la Biblia. A mucha gente le hace nada lo que dice la Biblia ante su circunstancia difícil. Muy poca gente quiere obedecer en momentos de dificultad. Muy pocas personas, muy pocas mujeres quieren obedecer a su marido cuando el hombre no merece ser obedecido, cuando el hombre no la respeta. De hecho, hace unos años que salió una idea de que es que tiene que ser el sacerdote. Si no es sacerdote, yo no tengo que someterme. Eso salió del diablo, eso salió del infierno. Usted no se somete al hombre porque él es un sacerdote que está en el altar, que está ministrando. Usted se somete porque él es su autoridad y como autoridad ante los ojos de Dios, Dios determinó que el hombre es cabeza de la mujer. Cuando estos principios no están claros, uno va chocando. Y uno va cosechando mucho dolor en el matrimonio, va cosechando mucho sentimiento de menosprecio, va cosechando mucho sentimiento de impotencia, porque Dios al hombre lo hizo para enseñorearse de lo creado, pero lo hizo para ser autoridad sobre la mujer. No es lo mismo tener autoridad que enseñorearse. El hombre no está para enseñorearse de la mujer. Pero eso pasa en muchas ocasiones. Fíjate qué sucede. ¿Qué pasa si entonces el hombre tiene un proceso de yo soy el macho alfa? Mira, no me toques esa tecla porque ahora la mayoría de gente está creyendo, y oye bien, se está desvirtuando tanto la imagen del hombre que se está utilizando hasta de relajo, que cuando el hombre te dice no hagas, ya es narcisista, ya esto se volvió una plaga. O sea, ya la sociedad está tan contaminada con la autoridad del hombre que al hombre no se le permite decirle a la mujer, usted no va. El hombre tiene todo el derecho de, si es esposo, si vive en su casa,
Y si tú te reportas al Dios de la Biblia, tiene todo el derecho de decir usted no va para la iglesia y usted se tiene que quedar. O sea, Respira. yo entiendo el tema de, mira, no vayas, pero explícame el por qué no voy. No Es tiene que que no siempre explicártelo, va a haber una Vanessa. explicación. Bueno, Vanessa, pues no también tiene- hay que explicarme, pastora. No tiene que explicártelo. Por eso es que Dios, me fascina el trato de Dios contigo. Por eso es que tú lloras tanto a veces. ¿Entiendes? Y Dios sabe lidiar con sus hijos. O sea, ya yo a este punto entiendo que Dios no me debe explicación y mi marido tampoco. Entonces ya yo he aprendido a confiar, no necesariamente en mi esposo, yo he aprendido a confiar en Dios. Cuando Dios me estaba enseñando en el libro de Transformada para Reinar, el tema base de cómo restaurarnos. O sea, después que tú vives una infidelidad, es como que si algo en tu ser se rompiera y tú quedas incapaz en lo humano de restaurar la confianza. Para mí fue muy difícil, sumamente difícil. Era algo que se daba internamente. Ese temor, ese miedo, esto va a volver. Que si no, y la mente que es tan malvada y desgraciada a veces, viene y repite la historia y va y busca el recuerdo y va y te hace sentir la sensación y te pregunta, o sea, ¿por qué tú vas a confiar? Para mí fue un reto entender el proceso de restauración, que para mí fue el más importante, es ¿en quién confío? O sea, cuando tú eres quebrado, tú vas con todo a la relación. Me explico. Después que tú eres quebrado, tú vas con todas tus emociones, tú vas con todas tus reacciones, o sea, tú vas con todos tus recuerdos, tú vas con todas tus dudas. Tú te quedas ahí, pero ¿qué gente se queda? ¿Qué persona se queda? La rota, la que está destruida, la que no tiene confianza. Entonces, ¿a quién es que tú le vas a dar tu confianza después de? Yo aprendí que a quien yo tenía que dársela era al Señor. Para mí eso fue lo más liberador en cuanto a la relación matrimonial. Yo entendí que Dios, lo que fuera que yo viviera, Dios iba a estar ahí y me iba a enseñar a superarlo. Entonces yo moví mi confianza. Mi confianza fue a Dios y a su verdad. Por ende, todo cayó donde tenía que caer. Yo creo que muchos de los golpes que hoy estamos viviendo, de la incapacidad de someternos, del constante demandarnos y por qué no, o sea, a veces nosotras caemos en lo ridículo al exigir lo que realmente no necesariamente tenemos que exigir. A veces lo hacemos simplemente porque estamos siendo metidas en una corriente donde se nos dice, y tú necesitas que te den permiso para salir. Y se te queda esa sensación como de, entonces yo tengo que pedir permiso. O sea, no es que tú lo pensaste como que estaba mal, es que 3 vinieron y te dijeron, yo no pido permiso, pero estás loca, tú trabajas. Y eso se queda. Y el corazón sabe aprender muchas malas mañas, pero muchas. Entonces ahí, donde tú tienes que preguntarte, ¿a dónde yo voy a poner mi confianza? ¿A dónde? Fíjate, termino con esto. ¿Quién es que dice que la mujer se debe someter? ¿Se lo inventó Pedro? ¿O es el Señor? Entonces, si el Señor lo dice, lo dijo y punto. Yo no tengo que preguntar. Yo lo que tengo que aprender a desarrollar el sistema de pensamiento que me permita a mí caminar en sometimiento. Yo debo poner mi energía ahí. O sea, Dios no me debe explicación, pero tú estás loca. Dios no me debe explicación. O sea, Dios le debe explicación a la humanidad. La humanidad, mira, yo no sé cómo Dios ha destruido todo esto. Eso se llama frescura a veces. Claro, Falta de entender quién Dios está sabe en el que yo soy una trono. freca, pastora. Exactamente. Entonces, Dios sabe, yo digo, papá Dios, explícame porque que no sé. o sea, en su misericordia, Él Él me puede que te explica, explique, la verdad. pero en su soberanía puede que no. Y mientras Dios está callado, a mí me corresponde hacer lo que dice la Biblia. Las veces que yo lo he hecho, me ha ido bien. Yo me he dado cuenta que sin importar entender, yo he cosechado el fruto de la obediencia. ¿Cuál es el fruto de la obediencia? La madurez espiritual. Que eso no depende de nadie, mi hermana. Si usted aprende a ser maduro espiritualmente, usted se va a llevar el caramelo, porque usted va a aprender a lidiar con la loquera de la gente,
con la situación es difícil, porque la madurez espiritual es eso, gobierno sobre las circunstancias. No es hablarle a los demonios y que te respeten. Hay gente que los demonios los respetan por la autoridad que tienen en Cristo, pero a la hora de comenzar a hacer cosas malas, son unos hacedores de maldad, no tienen gobierno sobre su propia naturaleza. La madurez espiritual te da gobierno sobre la naturaleza caída que no quiere someterse. Entonces, cuando el yo tú lo refrenas y le dices, no es que Dios dice, no es el hombre que lo está diciendo. O sea, tú no respetas a tu marido porque sí, es porque Dios lo dice. Y eso tiene peso. Pastor, es que nos cuesta que Dios nos saque del molde, que la sociedad, que la familia, que la amiga, que el vecino, que X, que un autor que leí en un libro me haya colocado, o que mis mismos pensamientos me hayan colocado. Me cuesta cederle a Dios la voluntad, de darle la oportunidad de que me molde conforme a su palabra. Ahí es donde está la lucha. Es que yo quiero mantenerme en el molde que es mi zona de comodidad. Y es lo que yo entiendo. Mi yo. Es mi yo, o sea, es mi pensamiento, Yo es mi opino. planteamiento. Es Yo mi humilde pienso. opinión errada, porque no sé si recuerdan esa prédica. La humilde opinión errada es lo que me hace a mí limitar. No, Dios nos quiere dar un nuevo molde. Es que el yo nos hace sentir empoderado. O sea, el yo nos hace sentir con un valor que espiritualmente muchas veces es errado. ¿Por qué hay tanta rebelión en la iglesia del Señor? Sobre todo en la mujer. O sea, la mujer en este tiempo raya en los rebeldes. Mucha gente me dice, usted es muy dura, que usted... Es que el nivel de desatino que hoy día hay hace que la soga haya que alarla fuertemente. O sea, nosotros hemos perdido el curso de entender que yo no me someto a mi esposo, yo me someto a Dios. Y porque yo me someto a Dios es que yo tengo la capacidad, soy fortalecida en el hombre interior para hacer aquella cosa que humanamente no lo debo hacer o que humanamente no lo puedo hacer. Entonces se trata de renovar la mente, Vanessa. No, eso lo entiendo perfectamente, pastora, pero ¿Seguro? de entenderlo lo entiendo, de practicarlo es otra cosa. Ok, déjame preguntarte, ¿por qué no? O sea, ¿qué desventaja tú le ves a esa instrucción que Dios dice? Bueno, ahora mismo, como yo veo la sujeción o la sumisión, o no importa cómo quieran ponerlo, es que muchas veces, y no lo he visto todavía, gracias a Dios, en mi matrimonio, o no, ahora mismo no puedo pensar en un ejemplo, pero el hecho de que la mujer no pueda ni hablar bien en público o ni hablar en una parte social o ¿A ti cómo de que la bajar. sociedad te ha llevado a pensar? Pero la mujer es lo que más habla, Exactamente. Vanessa. Vete a la realidad. ¿Cuántas Yo he visto palabras ejemplos habla de la mujeres. mujer? Yo he visto ejemplos Pero eso es la de mayoría, Vanessa. No, sí, pero yo he visto también ejemplos de mujeres que tú la ves calladita atrás del esposo. Pero eso no está mal. Si ella quiere estar atrás del esposo, ¿cuál es el problema? Tal vez porque el esposo le canta O el tal- versiculito O tal vez no. de mujer estar sujeta a sus esposos. Pero ¿qué de malo tiene? No, y que lo que pasa es que el versículo no puede ser sacado de lo que realmente dice. Oye, como dijo yo, el versículo. Por eso dije el versiculito versículo. ese. Sí, yo sé que me Entonces, llamaste la Más, atención. Me di cuenta. ¿Qué pasa? Llamemos a Más. Vamos al verbo de vida. El verbo dice, yo creo que yo he dicho mucho esto, yo creo que ya hashtag No, el pero está verbo. bien, el verbo de vida. Está bien. El verbo dice, en primera de Timoteo 2 dice, quiero pues que los hombres, oye, oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Oye lo que les dicen a los hombres, orando y levantando manos santas, pero oye lo que nos dicen a nosotros, oye, ¿qué nos cuesta? Dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. O sea, el hombre Fíjate, que levante oración, o sea, que dé la cara, que sea una persona que dé el todo por su familia y que nosotras simplemente aprendamos en silencio. No es que no tengamos la oportunidad de hablar, es aprender en silencio. El que aprende en silencio sabe cómo hablar. lo primero es, fíjate, aprender en silencio hace que tú tengas una actitud de discípulo, de aprendiz. No te colocas en la posición de tú sabes y yo también. O sea, ahí vamos a lo que Jesús dice, aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. En un lugar, en una sociedad, en un entorno donde hemos crecido con tanta deficiencia, donde mamá se ha quitado muchas veces el coraje con nosotros,
donde hemos sido marcados por personas que piensan que nosotros somos y no han dicho lo que piensan que nosotros somos, y a veces no creemos la idea de lo que nosotros somos. Entonces, es como si internamente sintiéramos que tenemos que gritar para ser oída. Es renovar la mente, Vanessa. O sea, este tema lo que nos lleva a nosotros es, Señor, necesitamos Romanos 12:2. No amoldarnos a lo que la gente dice, a lo que dice el mundo, a lo que yo viví en el pasado, sino a lo que tu palabra está enseñando. El aprendizaje, lo primero es, ¿quién es que guía toda verdad? Es el Espíritu Santo. O sea, yo estoy en la mano de Dios, tú estás en la mano de Dios. No todas las experiencias que vivimos son duras, son tristes, son malas. Muchas veces nuestras experiencias son más dolorosas porque no confiamos en la instrucción. Lo hacemos a nuestra manera y tenemos que bebernos las lágrimas. Si aprendiéramos a confiar en las instrucciones que Dios va dándonos en cada batalla, porque esa es otra, aprende en silencio. O sea, ¿cuántas veces nosotros creemos que sabemos? O sea, ¿tú sabes cuál es uno de los problemas hoy día? Que somos sabios en nuestra propia opinión. O sea, y hablar de estos temas, señores, miren, da tristeza escuchar a hombres que son serios, no son ricos, no son millonarios, pero son hombres serios. Son hombres serios, son hombres que tienen en su corazón servir al Señor. Vete y hazle una entrevista calladito para que tú veas las mujeres imponentes. Y no sienta, o no quiero darle la idea de que en este podcast mi intención es golpear a la mujer. Yo lo que quiero hacer es muy transparente y honesta con lo que está sucediendo en la sociedad. Mi intención no es golpearla, pero si se ve en el espejo, respire 2 momenticos y trate de ver si usted se encuentra en el espejo y es el momento idóneo para decir, Señor, ayúdame a mirar lo que no puedo ver. O sea, una vez mi esposo me dijo, ¿tú tienes problemas con la autoridad? Hace años. No, yo estoy clara que yo la tengo. Exactamente. A la hora de tú reconocer eso, pues entonces ya tú manejas de manera Porque diferente. me molesta la autoridad que son abusivas. Es que Y tengo que Es respetarte. que la autoridad abusiva no es de Dios. Porque ya eso la no es palabra autoridad. abusiva. O sea, la palabra autoridad abusiva no es de Dios. Ahora, necesitamos entender que también van a haber escenarios donde usted va a estar, usted puede ser expuesta a eso. Hay muchas mujeres ahí que están casadas con un naval. Hay mujeres que están casadas con hombres que la Biblia lo describe por sus acciones que son estúpidos. Nabal fue descrito por la palabra. Y cuando tú miras sus acciones, tú dices, wow, este se la traía. O sea, era un hombre que yo no quisiera tener que ver a ninguna amiga mía con un hombre como ese hombre. Sin embargo, Abigail salió como una reina. ¿Pero por qué? Porque Abigail construyó la inteligencia espiritual no viendo YouTube. Parece que esa mujer vivía realmente tratando de entender la posición que ella tenía que jugar en el escenario que Dios había permitido. ¿Cuántas mujeres están saliendo del escenario que Dios le ha permitido porque han escuchado que ellas no merecen estar ahí, que ellas no tienen que vivir eso? Se perdieron de encontrar el potencial. Y no estoy hablando de golpes, porque algunas van a decir, sí, que la mate. No es de eso que estamos hablando, eso no es lo general. Esa no es la generalidad en la iglesia, pero tenemos muchas mujeres que en este momento han cultivado un carácter indomable porque se le ha formado el talento y no el carácter. Se le ha dado autoridad al don que tiene, pero no se le ha formado en la palabra de verdad. Y eso es peligroso. Yo entiendo, perdón, ¿tú quieres decir algo, Maile? Yo creo que que algo que definitivamente tengo que aprender, el tema y le he hablado con usted, pastora, el tema de sujetarme, de ser sumisa, de qué es eso realmente ante los ojos de Dios hacia mi persona. Eso va a requerir de ti, porque hay muchas mujeres que están igual que tú en este momento. Yo sí he aprendido y he practicado, y también lo he comentado con usted, pastora, de que realmente yo entiendo que la mujer, el ministerio principal de la mujer, aparte de su matrimonio, es dar su brazo a torcer. Es un ministerio que tiene que dar la mujer. La vez que ella me dijo eso, mira, la vez que ella me dijo eso, Vanessa me ha hecho a mí dos, ¿cómo decirlo? Me ha enseñado 2 verdades desde la óptica de ella, que fueron las que hicieron que ella esté sentada en ese podcast. Ella quizás lo sabe, pero fue la forma en que ella vivió su realidad a la luz de lo que Dios le enseñó, lo que me hizo saber a mí. Ella tiene que enseñar a muchas mujeres a lidiar con sus realidades, porque su esposo, Maser, no es un hombre que constantemente viene a la iglesia. Es un hombre muy peculiar.
Él no es de ministerio eclesiástico, pero un hombre muy responsable, es la cabeza del hogar, es el hombre de la casa. No, y mire, y Exactamente. era algo que también que no pensé que lo iba a tocar en el podcast, pero era algo que, por lo que pasó, algo que pasó el domingo, que yo dije, Señor, quien vea la transmisión del domingo en el culto y vea que mi esposo no está conmigo aquí al lado, o pueda ver que no viene realmente, no siempre viene, pero mi esposo siempre me ha alentado a venir a la iglesia. Cuando yo me alejé, que duré casi 5 años sin asistir a ninguna iglesia, más de un día me dijo, mira, me sentó y me dijo, no eres tú. No eres la Vanessa que yo conozco. Te estás alejando del Señor. Las expresiones que estás teniendo no son las tuyas. Es que el dolor, Vanessa, mira, habla un poco de eso, señores. El dolor te lleva a terrenos que tú nunca te imaginaste. O sea, el vivir ofensas, el vivir abuso espiritual, eso es terrible, porque eso hace que tú pierdas por completo la confianza en la autoridad. Para mí ha sido difícil que Vanessa pudiera confiar en que, Vanessa, tú puedes hacerlo. Porque cuando tú eres agredido en la autoridad espiritual, y ahora tenemos, tristemente, cuando tú no has pasado el censo, digo yo, del Espíritu Santo a la luz de la palabra, en la obra del ministerio, tú creces con miedos que Dios debe de matarte a edad temprana en el ministerio. Los celos ministerial, el abuso espiritual, los chismes ministeriales, no que tú no debes, todo eso marca a las personas y la marca en serio. Y me parece que lo que tú viviste, fíjate que tu tema es con la autoridad. Y es un tema que es buenísimo tratarlo aquí porque los que están viendo no nos estamos presentando como, ay, terminamos y podemos darle clase a ustedes. No, esto es un diario vivir. Es un diario. No, y como le decía, pastora, para terminar la idea del tema de mi esposo, él, o sea, nunca me ha dicho no vayas a la iglesia. O sea, nunca me ha dicho, mira, tú estás yendo mucho a la iglesia. O tú te la pasas la semana entera en la iglesia. O mire, y tú vas ahí el martes también. Y vas a ir del cosa. Yo solamente tengo que decirle, mira, mi amor, hay una prédica tal día, voy a ir para tal iglesia. ¿Tú quieres ir? Me dice, no, 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 mi amor, yo me quedo. Ah, bueno, pues no es perfecto. No, pues yo me voy. Y yo he entendido que al nosotros ser una sola carne, yo también santifico a mi esposo con yo venir a la iglesia, con yo orar y estar ante Dios y pelear la batalla también en la oración. También yo santifico a mi esposo de esa manera. Y yo no tengo que exigirle a mi esposo que sea el ministro o que sea el que venga todos los domingos para que los demás lo vean. O ya yo creo como que le quité esa mochila porque yo se la tenía puesta a él. Ya yo no le pido a mi esposo que venga los martes. O sea, nunca se lo he pedido. ¿Tú quieres ir un día? Pues ve. ¿Quieres ir a una actividad de la iglesia? Vamos. ¿Tú no quieres ir? No hay ningún problema. No hay problema que yo vaya. No, pues yo me voy. Realmente, él es el que me ha incentivado siempre de no, porque tú busca dónde congregarte. O sea, vamos a buscar, tenemos que volver a la iglesia. Vanessa, no estamos yendo a la iglesia, ¿qué es lo que te está pasando? O sea, tus expresiones no son las expresiones que yo sé de ti. Entonces, muchas veces también, y lo voy a decir porque quiero que también esas hermanas que nos estén viendo, no caigan en la presión de que porque no viene tu esposo a la iglesia o porque no es el ministro igual que el esposo de la hermana, que predica, que alaba, que danza, que canta o que toca algún instrumento, que está en sonido, que es entregado a los planes del Señor. El Señor lo tiene al lado de ti también para guiarte y para a veces que no tiene que ser cristiano, ¿eh? También cuando no son cristianos, te está enseñando el Señor a obedecer por encima de tu propia razón. Porque tú dices, no, yo soy la que sabe de la palabra, yo soy la que va a la iglesia, yo, Es que hay muchas profecías que sí, malcrían y dañan la relación matrimonial. O sea, cuando mi esposo, en mi casa ha habido una regla y es que no salimos los dos juntos a ministrar y vamos a dejar a nuestros hijos solos. O sea, siempre en mi casa ha habido o está él o estoy yo. Eso fue como una regla de esa sin que se escriba. Y muchas personas utilizaron
sin saber cuál era la motivación. O sea, hoy nuestros hijos, de una u otra manera, son muchachos que tú los miras en la sociedad y tú dices, wow, o sea, son temerosos del Señor, no sirven en la obra del ministerio, porque es que ninguno tiene el llamado a la obra del ministerio. Déjenme decirle, este asunto no es heredado. La idea de que usted, pastor, y sus hijos tienen que heredar el ministerio, eso es muy confuso. Y el pastor que permita que el hijo esté ministrando sin tener un genuino llamado, porque tiene un imperio, le va a tener que dar cuenta a Dios por haber puesto a alguien ahí que Dios no seleccionó. Mis hijos tienen llamado social, de ser honestos, de ser íntegro, de ser respetuoso. Hay una ginecóloga, hay uno que es ingeniero, hay otra que quiere ser psiquiatra forense. Pero tú miras a esos niños que van creciendo con sus luchas, con sus guerras, con sus batallas, pero van perseverando en conocer al Señor. Entonces, cuando tú tienes esto claro, tú no le pones a tu familia el peso de que no, tú eres porque estás en la iglesia. Y es algo que tenemos que traer luz en este tiempo donde estamos, porque si no lo hacemos así, como mujeres, vamos a estar poniendo cadenas, poniendo mochilas, que al final nos van a hacer difícil la sujeción. Sí, y ahí empezamos también la misma comparación de por qué mi esposo no es como tal. O por qué mi Y esposo menospreciarlo. no adora de tal manera. Y lo menosprecias. Entonces, cuando vienes y te tienes que someter a ese hombre que fue el que Dios te dio, tú dices que él no es el sacerdote. O sea, yo he tenido gente que me ha dicho a mí, es que yo no tengo que someterme a ningún hombre que no es sacerdote. Digo, solamente la miro y digo, usted no sabe que el sacerdote es sacerdote porque es su cabeza. No porque está en la iglesia. O sea, no tenemos entendimiento de en dónde radica la autoridad del esposo. No radica el que está sirviendo en el altar, radica el que tu cabeza y a tu marido. Y a ese que tienes que respetar, aprender a respetar. Por eso aquí dice, aprendan en silencio. Me gustaría acotar en esa parte. Hebreos 12:11 dice, en verdad, o es verdad, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a lo que en ella han sido ejercitadas. La sumisión tenemos que verla desde el punto de vista de que, como bien dice la pastora, es un proceso, entender bien de qué se trata la sumisión. No es que yo no voy a hablar, no es que yo no tenga derecho a hablar. Es que tenemos que aprender a cambiar las herramientas que estamos utilizando por las herramientas que Dios quiere que utilicemos. ¿Por qué? Sabiduría. Porque las herramientas que utilizamos hoy en día como sociedad es la imponer, o sea, es imponerme. Esa está muy buena. Es imponerme, es que tú tienes que hacer lo que yo entienda que debes de hacer. Es que mi marido tiene que ceder ante mis expectativas, es que mi marido debe de ceder ante mis exigencias, pero si nos damos cuenta, es que la otra persona debe hacer. Es que mi compañera de trabajo debe de entender que es mi carácter y que yo soy así. Pero cuando leo esto y me dices que ninguna disciplina al presente, al momento, tú lo vas a recibir con gozo. Entonces tú dirías, Meili, y entonces, vámonos, Esther. Esther fue una reina y tenía su rey Asuero. Y según dice la Biblia, o según tengo entendido, no se podía entrar, y la pastora que me corría, a ver el rey si no era llamado. Pero había una situación, había un edicto en contra del pueblo de Adasa, llamada Esther. ¿Y qué ella hizo? Ella se puso a ayunar, ella se puso a orar. Y cuando llegó el tiempo, ella sin llamarla se presentó ante el rey y el rey le dijo, hasta el reino te diera, hasta la mitad de mi reino, es así, te daría. O sea, ¿qué tú quieres? Y eso es causa que la sumisión. Ella utilizó la herramienta pertinente para ella presentarse ante el rey. Tú sabes que lo que tú estás diciendo, fíjate, yo me detuve a mirar la palabra en el original griego. La palabra sumisa, sujetas. Vamos primero a agotar esa. Habla de hupotazo. Ese es el significado. Y el Espíritu Santo me inquieta a detenerme en los dos cognados principales. O sea, es una palabra que se divide en dos. Y me fui a la primera y mira lo que dice. Dice acá. Dice obedecer reflexivamente. Obedecer reflexivamente. Es un ejercicio del pensamiento. Eso es un ir a Dios, venir.
sea, Jesús aprendió obediencia ¿a través de qué? A través del padecimiento. La obediencia no es algo que sale de la naturaleza humana fácil. Cada vez que hay una orden, la relación no se basa en sometimiento todo el tiempo. Eso no es verdad. O sea, hay situaciones, hay momentos donde se te da, la mayoría de mujeres sabemos perfectamente cómo cambiarle la voluntad al marido. La gran mayoría de mujeres, si usted hace una encuesta, si realmente su marido termina haciendo lo que él pensó y no cambia, yo creo que va a haber un 80-20. Y que Jesús, con eso que la pastora dice, aprendió obediencia, no porque realmente la necesitara, señores, es el verbo de vida. Es que aprendió en lo humano para darnos a Exacto. entender a nosotros que si él siendo humano aprendió obediencia, nosotros también podemos hacerlo. Entonces, fíjate, la segunda parte, la primera quiere decir reflexivamente obediencia, una obediencia reflexiva. No es una obediencia emotiva, no es una obediencia reactiva, es que tienes que pensar primero. Y la segunda parte me llamó tanto la atención porque dice arreglar de manera ordenada, asignar o disponer. O sea, cuando estamos hablando de alguien sujeto, estamos viendo a alguien que desarrolla capacidades. No se pone de tú a tú. Desarrolla la capacidad de explicar el porqué, de traer luz a su marido, pero ¿con qué actitud lo hace? No es con la actitud de tú y yo somos iguales, es la actitud de la afable. Mira, hay veces que tú le hablas al hombre y con el tonito tú prendes la casa. Cuando no hay tono, cuando tú no tienes ningún tipo de situación internamente, tú sabes cómo usar la sabiduría. Y ese hombre recibe luz con lo que tú le estás diciendo. ¿Por qué se los están desmoronando los hogares? Porque no estamos manejando el matrimonio desde la sabiduría. Lo estamos manejando desde la imposición social. Lo estamos manejando desde la opinión pública. Lo estamos manejando desde una serie de gente que nos quiere manipular al hacernos creer que porque yo obedezca a mi marido, yo estoy siendo, ¿cómo es la palabra? ¿Cómo es? O sea, si yo obedezco a mi marido, si yo hago lo que él me dice, oprimida. Así, porque la sociedad dice, si tú obedeces a tu marido, tú eres una oprimida. No, si usted obedece a su marido, usted es una mujer que agrada a Dios. O sea, quiere decir, pastora, conforme a lo que usted está diciendo, que se trata de forma y fondo. Entendiendo, fondo es la situación que tengo en el momento, pero la forma es como la encaro. Entonces, no necesariamente es que tú no, o sea, el fondo es reconocer que ciertamente tengo una situación, pero tenemos el problema por la forma en que la encaramos, por la forma en que queremos ilustrar. De hecho, esta palabra también significa la disposición. ¿Tú tienes disposición de sometimiento? Estamos en una sociedad que el sometimiento lo ve como irrespeto. Te están faltando el respeto. ¿Y por qué tú tienes que someterte? O sea, el solo hecho de mencionar la palabra sometimiento ya es un tema de discusión en cualquier lugar. La mujer en este momento que hable de que se somete a su marido es vista con lo propio y esta donde salió. Porque ya esto se volvió un tema global. A la mujer le dijeron tanto que tenía que pelear por sus derechos, que perdió su rol como mujer. O sea, a la mujer la impulsaron tanto. Mira, la mujer es tan capaz, Dios mío. Por ejemplo, vamos a volver a la de Proverbios. La mujer es muy capaz de echar para adelante la familia sin tener que sacar y sin tener que dejar su familia afuera. Sin embargo, a nosotros nos movieron del lugar. Nos hicieron creer que la única manera de nosotros proveer o tener era desde un trabajo, sacándonos de la casa, cuando nosotros somos capaces de generar empresa. O sea, fíjate cómo uno ha sido movido a nivel social y pararnos ahora y decirle a la mujer de la iglesia, espérate, ¿cómo vamos a devolverle a nuestros hijos la estabilidad? Porque estamos con ellos en la casa. Cuando a la mujer se le hace pensar, no, que si tú no trabajas y si tú no aportas, tú estás mal. Pero si la mujer se viera como Dios la ve, fuera capaz desde dentro de su casa volverse una comerciante, no necesariamente millonaria, porque ese no es el punto, es que seas capaz de tú ser proveedora de tus propias necesidades, como dice la palabra, no porque el hombre no pueda proveerte, sino porque tienes capacidades.
Entonces, nosotros estamos ante un tema que también es social, porque la sociedad no ve bien que la mujer se someta a su marido. La sociedad no lo ve bien. Y la sociedad impulsa la falta de sometimiento, golpeando la estima de la mujer, diciéndole a la mujer, tú estás oprimida, a ti no te dejan respirar, tú no tienes vida. Eso es lo que le dicen a la mujer, que no tiene un asidero en lo que está escrito. Y se cree la película, entonces llega a la casa. ¿Cómo llega a la casa? ¿Cuántos hombres me dijeron a mí, yo no mando más a mi mujer a los congresos de mujeres, porque ellas han llegado de congresos de mujeres y lo que han llegado es a decirme a mí, como hombre de la casa, que yo no soy un ungido? O sea, ¿cuántas mujeres llegaron de un congreso de empoderamiento a desautorizar a su marido? Ahí vamos de nuevo, pastora, con eso, a lo que decíamos en un podcast que grabamos, es que el feminismo pasivo, es que tú eres la hija de Dios, es que tú eres la ungida del Señor. Y estas cosas que escuchamos, que en vez de ser prédicas que nos contricten y nos digan, cónchale, tengo que Que revisarme. nos enseñen, Tengo es que nos revisarme, enseñen a vivir sino que de acuerdo a salimos Cristo. así como pan en el agua. Y entonces ahí es donde dice la pastora que llegamos a la casa queriendo hablar duro. Llegamos a la casa queriendo imponernos. Llegamos a la casa queriendo que se haga necesariamente lo que nosotras queremos que se haga. Entonces, Nosotros tenemos ahora mismo, la afabilidad y la sumisión no están en contra. Son dos amigas que caminan de la mano que nos pueden hacer muy bien. Porque la afabilidad te hace saber cómo hablar. La afabilidad también tiene que ver con la forma. O sea, tú le hablas duro a un hombre y automáticamente sus oídos se tapan. Sus acciones cambian, sus actitudes cambian. O sea, el hombre no está hecho para que la mujer le hable duro, esa es la realidad. Y si usted si usted no entiende eso, a usted le hace falta Biblia. La mujer no va a ganar el pleito porque hable duro. La mujer necesita entender cómo gestionar sus necesidades, sus opiniones, sus deseos, sus decisiones de manera adecuada a la luz de las Escrituras. Pero podemos Y ir al mismo otra ejemplo cosa- de Esther. Podemos ir al mismo tiempo, al mismo ejemplo de Esther. Cuando yo leí Yo creo que a Esther, este podcast le hace falta una segunda parte. Sí, yo creo que porque estoy ahora mismo trayendo a memoria muchas cosas que están diciendo en las redes, donde la mujer es el protagonista del matrimonio. Es que si a mí no me das, es que si no me hace feliz, es que si no esto. Y eso justamente tiene que ver con la forma en que la mujer está gestionando la vida matrimonial y el daño que le está haciendo. Así que yo creo que este podcast está buenísimo para dejarlo aquí. Y en la segunda parte vamos a hablar justamente de cómo aprender el sometimiento a la luz de las Escrituras, teniendo en cuenta que ya estamos a la defensiva a la hora que nos dicen tienes que ser es sujeta. decir, modo cacata. amén. Pero sí, yo creo que sí, que necesitamos otro segundo. ¿Verdad? Sí. Entonces, aquellas que nos están mirando en podcasts en proceso, ¿cómo se llama esta cosa? Afables en proceso. Afables en proceso. Nuestro próximo episodio va a seguir con este mismo tema, pero ya encarando situaciones difíciles Y reales. que requieren realmente. Y en esa voy a tocar cómo una mujer perdió la vida porque se le aconsejó quédate con el hombre porque Dios va a hacer un milagro. Nos vemos en el próximo. Los amamos.